Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, de las frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista y por supuesto también nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México, ACE. Queridos amigos, es un programa transmitido desde el Club de Periodistas de México, el Templo de la Libertad. Estamos en el auditorio de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital, brazo académico y asistencial del propio club. Y bueno, en una mesa maravillosa, que bueno, para que no se diga por dónde, porque todos son maravillosos y sensacionales, bueno, parte del equipo de Voces del Periodista, este equipo de superlujo, imagínense con qué personalidades estamos. Bueno, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, neurocirujano, un personaje del ámbito de la medicina, científico, académico, luchador social, y ya ampliaremos un poco más, ustedes ya lo conocen, pero vamos a complementar esta presentación porque es lo mínimo que podemos hacer. Y va a estar el tema interesantísimo porque es precisamente un análisis desde la voz del doctor Rodolfo Ondarza Rovira del plan de salud, del nuevo sistema de salud. Y bueno, pues, ¿qué les digo del maestro Juan Bautista, quien es también parte fundamental nuestra, parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, fundador de la Fraternidad de Reporteros y bueno, por supuesto, parte también de nuestras instituciones, de nuestro programa. Y bueno, pues el maestro Daniel Marmolejo, un gran comunicador, pero un artista de la lente que rebasa por mucho cualquier cosa que uno pudiese imaginar. Precisamente ustedes, y para recordarles, les digo, seguramente lo recuerdan, pero para quien no nos hubiese visto en esa temporada, él es quien está y en quien dejó el gran Daniel Stulin, el maestro Daniel Stulin, este escritor maravilloso, investigador, bueno, etcétera. Daniel Stulin confió un programa, su imagen, la temática, el desarrollar un programa que va a tener una proyección internacional, pues en manos de este gran señor que es Daniel Marmolejo. Maestro queridísimo, un privilegio que estés en tus micrófonos. Muchas gracias. Homo ex novo. El Homo ex novo. Homo ex novo, exactamente. El doctor Ondarza es cómplice de Homo ex novo también, es coproductor. Muy agradecido con el maestro Bautista, contigo Celeste desde luego, quienes compartimos el foro de periodistas recientemente en la Cámara de Diputados, y el doctor, que es un hombre muy querido por ser un gran luchador social, un hombre que ha buscado defender a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en México y que como además investigador está muy preocupado por el nuevo modelo de salud que pudiese inspirar el gobierno de la Cuarta Transformación. Yo muy agradecido, me siento inmerecidamente en este espacio, pero siempre también muy contento. No, hombre, al contrario, maestro Gracias. Querido. Y bueno, Juan, querido, es un tema por demás relevante, claro, y el que se ha visto y analizado por una persona que ha estado bajo amenaza de muerte, que ha denunciado a lo que él se ha llamado, y aquí lo denominó también nuestro productor y director general Maurice Salum, el cártel de la bata blanca, ¿no? ¿Se acuerdan de esa portada? Bueno, sí, pues fue precisamente con investigaciones del doctor Rodolfo Ondarza Rovira, y bueno, pues va él a darnos su punto de vista, ¿no? Claro, el tema siempre de la salud celeste en auditorio de ABC Radio, en cualquier país es de prioridad. Hoy sí está la educación, sí está la parte energética, sí está la parte laboral, que es donde se va una gran parte del presupuesto, a esta infraestructura, pero el tema de la salud, ya lo ha dicho hoy el presidente, es un tema prioritario. Hay que revisar a fondo cómo dejan el sistema de salud, las cuentas apenas, vamos a hablar bien, llevamos 20 días de gobierno y parece que es un siglo, entonces va a costar trabajo empezar primero a realizar el diagnóstico pues de las necesidades reales
después de la distribución de los centros de atención, de las enfermedades, que muchas de ellas se han ocultado también, eso es cierto, y el otro, la responsabilidad médica, que esa es otra de las partes. Ha habido y hay reportes periodísticos de negligencias médicas y se cambia el concepto o se deshacen de la responsabilidad. Creo que es un tema hoy que también tiene que estar en el debate público. Exactamente, maestro Juan Bautista. Doctor querido, esperamos con mucha atención el que nos puedas dar tu punto de vista sobre este tema tan relevante, porque bien es dicho, y como decía el maestro Juan Bautista, es que si no hay salud, pues no hay nada. No hay nada. De hecho, salud pues es algo tan importante que tiene que ver con la seguridad nacional, salvo el mejor concepto de ustedes, pero es seguridad nacional. Sin salud no podemos tener desarrollo nacional tampoco. O sea, no podemos hacer absolutamente ninguna actividad si no estamos con salud. Y recordando cómo nos están dejando el sistema de salud, que está total y absolutamente desmantelado. Yo quisiera hacer un paréntesis, amigos, lo comentábamos al inicio del programa, solamente para darnos una idea y recapitular, primero en las cifras, segundo en lo que significa que se hayan dejado esas cifras, porque eso es solamente la parte económica en físico. Hay que ver también la parte de infraestructura hospitalaria, obviamente en lo que ha derivado en infraestructura humana, en el detrimento de la infraestructura humana. Nada más, un aproximado de esas cifras en las cuales decía el ex secretario de Salud. Sí, en su penúltimo informe, y lo José Narro, aquí sí, estuvimos platicando sobre esto y pues se decía que, bueno, lo que informó Narro es que nada más del Seguro Popular, sin contar el IMSS, sin contar el ISSSTE, sin contar muchas otras cosas, 1,150 millones de pesos faltantes al Seguro Popular. Primero, esto dijeron, 1,150 millones de pesos faltantes. Uno dice, oh, claro, cualquier faltante, ¿no? Y sobre todo que afecta la salud de las personas. Pero después dijeron que no. La Auditoría Superior de la Federación, pues 16,000 millones. Fíjense, saltó a 16,000 millones, o sea, en algún lugar se comieron 14,500, ¿no? Sí. Millones. Bueno, se le olvidó al secretario de Salud. Y luego, finalmente, que no eran esos 16,000. No, las ONGs dedicadas a corrupción hablan de 80,000 millones de pesos. Y aquí yo creo que es un reto enorme para Andrés Manuel López Obrador, lo que tiene en mano o en sus manos para poder mejorar este sistema nacional de salud, que finalmente el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso al derecho humano a la salud. Entonces, el reto para el presidente, para también Alcocer, nuestro actual secretario de Salud, es un reto enorme. Hay una situación que me gustaría mucho que la platicáramos, que la analizáramos, porque el pasado 14 de diciembre en Mérida, Yucatán, Andrés Manuel López Obrador hace la presentación de su nuevo plan de salud y nos dice que se va a acabar esa descentralización del Sistema Nacional de Salud que data pues de los años, inicios a finales de los 80s, 90s. Entonces hay que terminar con esa descentralización y pasar a la federalización. Y en este sentido que ahorita estábamos tratando, maestro, decías, perdón. Adelante. Sí, que la parte educativa, los maestros, toda esa parte de pseudo reforma educativa, que más bien laboral, disfrazada de educativa, era muy importante. Pero ese 14 de diciembre, Andrés Manuel nos dice que el problema educativo es grave, pero es más grave aún
en la situación de salud. Lo cual además a mí me llama la atención porque durante la época de la precampaña, pues no había nada. Nos llama mucho la atención que derechos humanos en esos debates presidenciales y lo que es el derecho humano a la salud, pues brillan por su ausencia. Y ahorita, afortunadamente, es un boom porque también Andrés Manuel nos está diciendo que en sus encuestas, los programas, por ejemplo, el adulto mayor, que tanto éxito ha tenido y que tan importante es para el pueblo mexicano, queda también en segundo lugar, después de la salud. Entonces, que es algo que hemos venido diciendo una y otra vez, que finalmente sí es importante la inseguridad, sí es importante la movilidad, sí es importante todos esos temas, por supuesto que sí, que nos afectan en nuestra vida cotidiana, pero sin salud, la base, el fundamento es salud. Y finalmente, qué bueno nuestro presidente que representa sin lugar a dudas a la voluntad de la gran mayoría, de la inmensa mayoría de la población, y que tiene esa sensibilidad, está aceptando y poniéndose el reto enorme de hacer una transformación gigante en esta Cuarta República en cuanto a la parte de salud, ¿no? Queridos amigos, como ven ustedes, como escuchan, es un tema por demás relevante, y de la voz del doctor Rodolfo Ondarza Rovira, con el análisis del maestro Daniel Marmolejo, del maestro Juan Bautista, y sobre todo la presencia de ustedes, esto estará muy interesante. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en ABC Radio de Organización Editorial Mexicana, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México AC, aquí en Voces del Periodista Radio. Queridos amigos, el maestro Daniel Marmolejo, el maestro Juan Bautista y su servidora, escuchamos con mucha atención el análisis que hace el doctor Rodolfo Ondarza Rovira sobre el sistema nacional, el nuevo sistema nacional de salud. Y en un principio se recapituló un poco en qué condiciones de desmantelamiento, y más que de desmantelamiento, incluso de pérdidas tremendas, que multiplicaron por más de pues casi 700%, no, 7,000, ¿no? Porque fueron 700 de 1,000 y cacho millones de pesos de pérdida, se fue hasta 80,000. Bueno, multipliquen todo ese porcentaje. Bueno, desde eso, para que nos imaginemos el desmantelamiento, lo que se traduce incluso en genocidio, porque es una circunstancia de que cuántas vidas no cobraría ese desvío de recursos. Sí, es un genocidio ahí silencioso, pero existe ese genocidio. Corporativo, ¿no? Claro. Exactamente. Institucional, exactamente, esa es la palabra. Y entonces, de alguna manera nos vamos cómo se va desgranando esto para la cuestión de la familia, qué dramas. Bueno, y hay quienes nada más lo ven como estadística, pero pensemos en los dramas, pensemos en cada caso, en la particularidad del caso. Y entonces yo le pediría de favor al maestro Daniel Marmolejo y al maestro Juan Bautista si nos pueden dar su punto de vista sobre esto que lleva comentándonos el doctor Ondarza. Bueno, conociendo la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador, con la intención de integrar todo esto, sabemos que hay colapsos en diferentes áreas dentro de la gran estructura del sector salud, doctor. Una de las preocupaciones que regularmente tiene la gente es cuando asiste con una receta médica a donde le pueden despachar un medicamento y no lo encuentra. Entonces pareciera que las determinaciones de un médico en torno a la salud difieren de la posibilidad de que el paciente pueda tener la solución a su problema. Y por el otro lado, pues hay un entendido de que se hacen compras centralizadas por 50,000 millones de pesos, las cuales no pudieran estar exentas de corrupción. ¿Qué reflexión tienes, doctor, respecto al tema de compras centralizadas y de la urgencia de los pacientes de encontrar ese medicamento que dentro del mismo sector, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, fue prescrito por un médico? Sí, bueno, en este discurso que tuvo
en la reunión de Mérida, Andrés Manuel hace algunas reflexiones muy importantes y muy interesantes al respecto, porque él mismo dice, bueno, el problema que tenemos es que no hay acceso a los medicamentos para la gente pobre, para la gente en pobreza extrema, y se avienta a cuestas un paquete enorme, porque dice, bueno, vamos a terminar también con lo que es el cuadro básico de medicamentos, y le vamos a ofrecer medicamentos a a quien los necesite. Porque bueno, este cuadro básico de medicamentos nosotros no lo vivimos, lo sufrimos los médicos. Este cuadro básico de medicamentos pues implica unos cuantos fármacos. Y además que luego ni siquiera había lo suficiente. Claro, no había ni abasto de ellos por muchas razones de corrupción. Entonces, los medicamentos de último diseño son medicamentos a los cuales usualmente está alejada la inmensa mayoría de la gente, porque son medicamentos de patente, son medicamentos muy caros, y bueno, una de las soluciones que propone Andrés Manuel es un aumento sustancial en este ejercicio de federalización del Sistema Nacional de Salud, dejando la descentralización en la que estaba, de 22,000 a 25,000 millones de pesos. Y para ello está haciendo también algo muy interesante, porque convoca a los primeros 8 estados del país, del sur, del sureste, y lo cual me parece además muy apropiado porque son los estados con mayor pobreza. Estamos hablando de Guerrero, de Oaxaca, de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz. Entonces, Chiapas, claro, por supuesto, Chiapas. Entonces, el iniciar con estos estados, esa inyección de dinero que va a haber va a ser muy importante, y la propuesta que él tiene, que además coincide, yo estoy contento porque coincide mucho con los diagnósticos y las propuestas que habíamos hecho sobre salud y de las que llegamos a platicar en este mismo programa. Entonces, finalmente hay una solución que es muy coherente, es muy congruente con nuestro equipo que había estado trabajando en estas cosas de salud, porque bueno, esas propuestas no salieron por ocurrencia, y había cosas que no son mías, sino es del trabajo de mucha gente, de una treintena de compañeros que nos hemos reunido dándonos esta tarea. Pero el punto es de que este diagnóstico de desintegración, de desmantelamiento está hecho, y lo que se quiere ahora es unificar. Lo que se quiere ahora es unificar todo el Sistema Nacional de Salud, llámese lo que era el Seguro Popular, que va a desaparecer, fusionar eso con el IMSS, con el ISSSTE, con probablemente Pemex y las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces es un ejercicio interesante, y cada 6 meses se van a incorporar 8 estados más. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador es que a los 2 años tendremos ya una integración de todo el país, ¿no? Interesantísimo. Yo Manuel, preguntaría compañero cosas Juan básicas, Bautista. por ejemplo, en este momento, ¿cuál es la capacidad de atención médica a nivel nacional? Somos 120 millones, hay 100 ciudades, que esa estadística la trae el INEGI ya hace un buen rato, que es donde se concentran las mayores poblaciones que tienen capacidad de servicios. ¿A cuántos se le está dotando de ese servicio? Segundo, ¿cuáles son los tipos de atención básica que están requiriendo ese tipo de población, ¿sí?, fuera de las especialidades? Y tercero, lo que tiene que ver con las enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades hoy que se están manifestando y que requieren de una atención? Digo, ahí tenemos temas que van desde algo que no se conocía hace mucho tiempo, no se atendía, que es el estrés, ¿no? Y después el estrés postraumático, y después el asunto del SIDA, que los primeros temas empiezan ahí por el año
los 240 casos empiezan en 1980, al menos en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. ¿Qué ha pasado con esas poblaciones, esos programas? ¿Cómo andamos en eso? Bueno, muy mal. De hecho, hemos retrocedido, ¿no? Precisamente por eso es indispensable, por eso es necesario ese cambio que finalmente con esta cuarta transformación yo estoy seguro que vamos a tener. Entonces, esa es la gran importancia de todo esto. Es verdad, o sea, más de la mitad de nuestra población, y sobre todo la población más vulnerable, la población en pobreza, no tiene seguridad social. Tenemos también otro grupo de nuestra población que tiene empleos eventuales, en donde, bueno, a veces están contratados con alguna empresa, pierden el seguro social, que la seguridad que le brindaba seguridad social, se quedan sin nada. Entonces, todos esos temas fueron tratados en esa conferencia que brindó Andrés Manuel con estos 8 iniciales gobernadores, y de eso se trató. Se hablaron de algunos temas interesantes, ¿no? Por ejemplo, de que incluso gente que se había salido del narcotráfico, de la delincuencia, con el solo objeto de tener la posibilidad de tener seguridad social y atención médica para su familia, lo cual habla de algo muy importante. Entonces, sin salud, sin atención médica, las cosas van mal, y se propicia también la inseguridad y la delincuencia. Es necesario tener la salud. En cuanto a una de las preguntas estas que son también fundamentales, básicas, ¿qué es importante ahorita? ¿Cuál sería la piedra fundamental de acción? Sin duda, la prevención. La prevención es fundamental. Entonces habló también de este tema y se recordó que, bueno, el primer nivel de atención, los centros de salud, los centros comunitarios, los hospitales de segundo nivel, pertenecen o pertenecían hasta ahorita a la parte estatal, con un presupuesto diferente a la parte federal, de los institutos nacionales de salud, de los hospitales de alta especialidad, en fin, y la idea es poder integrar todo. Claro. Poder integrar todo sin olvidar que la parte de prevención es fundamental. Si no prevenimos nosotros cualquier patología, curarla nos sale mucho más costoso. Entonces, por eso es que es importantísimo la parte de prevención. La idea es fortalecer fundamentalmente, y en esta primera parte del proyecto, esa situación, la prevención. Esa sería la idea. Y además, bueno, algo de lo que no se trató ahí, pero que estoy totalmente de acuerdo y lo hemos propuesto, es la salud mental. Porque en realidad estamos ahorita con un estrés traumático y postraumático, yo creo, que vivimos todos los mexicanos. No sabemos si vamos a llegar vivos a casa, estamos en desempleo, en fin, o sea, el problema en cuanto a salud mental es enorme. La parte de agresividad, de violencia. Ahí está, lo vemos en la Cámara de Diputados. Sí, por supuesto. Con la supuesta oposición, ¿no? Así es, entonces lo vemos en nuestras casas, en nuestras familias, lo vemos en los lugares de trabajo, el moving, el bullying, en las escuelas. Entonces, esa parte de salud mental yo siento que debe estar, estoy totalmente de acuerdo contigo, y debería ser una piedra fundamental en los programas preventivos, ¿no? Queridos amigos, vamos a ir a un corte, vamos a regresar con este tema apasionante, y ahora sí que pues de aquí se parte para todo. Y yo quisiera aquí solamente hacer un comentario y ojalá se tome en cuenta, hablando de salud mental, el que se tenga mucho cuidado en los contenidos que hay en algunos programas a los que tienen acceso los niños, las familias en lo general. Hay contenidos en los programas que deliberadamente degradan la dignidad humana, y no me estoy refiriendo a ninguna cuestión de moralina ni de que yo me espante de nada. Son cosas que es fácil
y evidente el que nos demos cuenta que lo que se pretende es desarticular nuestra capacidad de dignidad. Y después vamos a tocar, porque este es otro tema, pero es parte de la salud y que es importantísimo el que esto se desarticule, porque desde ahí intereses que estaban gobernando o manejando los hilos hace pues bueno, apenas hace un mes, ¿no? Un sistema económico diferente con esa visión, bueno, siguen teniendo esos hilos y esa situación que hace daño a la salud mental, a la salud emocional de la población. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Gracias por seguir en Voces del Periodista en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, en este canal del YouTube del Club de Periodistas de México, ACE. Queridos amigos, escuchamos el análisis del Sistema Nacional de Salud que nos hace el doctor Rodolfo Undarza Rovira, los comentarios del maestro Daniel Marmolejo, del maestro Juan Bautista. Y bueno, en esta parte que hablaba él, en lo que se quedó el doctor, de la prevención, lo fundamental que es la prevención. ¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos, todos nosotros, en la parte de acción, que ya nos dimos cuenta que es fundamental que nosotros accionemos de alguna manera? ¿Y qué responsabilidad o irresponsabilidad tienen los medios de comunicación? Nos comentaba el doctor qué tan importante es, por ejemplo, poder hacer una campaña en prevención, en promoción de valores, de tantas cosas, porque también se mencionó el problema de la salud mental. Y comentábamos también antes de irnos al corte cómo hay verdaderos ataques a la inteligencia y a la dignidad, el desmantelamiento de la inteligencia y del valor humano por parte de algunas programaciones que son, bueno, de diferente índole, unas que saturan el ver sangre, en ver agresividad como algo normal. Otras, como la que yo les compartía, que es un reality show, donde se ve básicamente cómo se denigra, cómo no se tiene en cuenta en lo mínimo el valor humano. Es como ver cómo se prostituyen grupos de jóvenes y jovencitas y jóvenes, cómo se emborrachan, cómo se drogan, cómo se quitan unos a otro pareja, cómo ven una relación sexual como si fuera cualquier cosa, cómo se va demeritando todo lo que es la relación humana, y no solamente la relación humana con el otro, sino con uno mismo. Entonces, hacemos este paréntesis porque parte importante, por ejemplo, de esta campaña de prevención es que también las autoridades pudiesen intervenir de esta manera. Por ejemplo, imagínense, en vez de que saquen esas cosas, que se den espacios para que se promueva la prevención y precisamente que tengamos un país mucho mejor entre todos, es como lo debemos hacer, doctor. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que además existen también todas las posibilidades, porque afortunadamente esta cuarta transformación tiene la parte legislativa a favor, tanto en la inmensa mayoría de la población en los diferentes estados, es decir, en las legislaturas estatales, los congresos estatales, en la parte federal, tanto en la Cámara Alta como en la Baja, y aparte la posible interrelación con diferentes secretarías. O sea, de tal manera que la interrelación que se pueda hacer fácilmente con la Secretaría, por ejemplo, de Educación, Claro. La parte de Cultura, la parte de Ciencia, toda esa parte de comunicación. Entonces ahí es donde debemos insertar estos programas también que deben ser prioritarios, de preventivos y que tienen que ver con la salud mental. Todo esto que estás hablando es muy importante, Celeste, porque habla de la baja autoestima, de la pérdida de dignidad, de la denigración del ser humano, que además facilitan la corrupción. Es decir, y la impunidad, por supuesto. La pérdida de conciencia. Así es,
Sí, es lo que es en pocas palabras. O sea, de tal manera que tenemos que acabar con ciertas tendencias, con ciertos rasgos narcisistas, con ciertos rasgos sociópatas, psicópatas, y esto lo podemos hacer mediante programas de salud mental. Además, que la salud mental tiene que ver con la parte de adicciones, ¿no? Claro. Entonces tenemos un problema También. de alta violencia, de alta Qué horror. agresividad por precisamente la cuestión de drogas. Sí, y la gente deprimida Así también, es. y una serie de cosas que desencadena con esto. Las enfermedades mentales van a ser de las más importantes, aparte de las crónico-degenerativas, de la hipertensión, de la Exacto. obesidad, de la diabetes. Las La enfermedades enfermedad, mentales el son muy negocio, importantes. como tú decías, el cártel de bata blanca. Así es. De ahí derivan tantas cosas y una cosa va concatenada con la otra. Y por otra parte también, démonos cuenta la importancia de que un gobierno tenga un criterio y una conciencia diferente. Entonces nos damos cuenta que muchas de las veces ha convenido tenernos en eso, distraernos. Si no hubiéramos estado distraídos, pues a lo mejor no estaría el país como está. Y sin embargo, bueno, hay que ver esto porque ahorita hay una vocación diferente y hay que retomarlo. Sí, doctor. Así es. La otra situación que nos hablaba nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ese 14 de diciembre es que el trabajador de salud tiene que estar muy consciente de que se necesita de su participación para poder atender y llevar este beneficio, esta Cuarta República de beneficio a toda la población. Esto es muy importante porque finalmente el trabajador de salud se ha visto afectado directamente, ¿no? Que también tiene que saber con la salud mental del propio trabajador de salud, porque está constantemente o ha estado constantemente atacado, ¿no? Como parte de ese plan de privatización que venía del Seguro Popular. Entonces, este seguro popular que también va a desaparecer, y un seguro popular que además no proviene propiamente del PRI y del PAN, que ellos fueron los que lo implementaron, sino de las grandes transnacionales a través de Funsalud. Entonces, de ese cártel, de esa parte del cártel de la bata blanca, ¿no? Entonces, por eso es que Andrés Manuel quiere desaparecer el seguro popular, para que la salud llegue a todo mundo, no a través de una privatización del sector. Pero también tiene que haber esa conciencia del trabajador. Entonces, al respecto, a lo mejor pudiéramos invitar después a algunos compañeros, porque se está creando un nuevo sindicato, ¿no? Un nuevo sindicato en el IMSS. Entonces, un nuevo sindicato democrático que tuvo su reunión inicial de apertura sindical en la Cámara de Diputados el sábado pasado, siendo presidido todo esto por dos diputados del Partido del Trabajo, de Benjamín Robles y Reginaldo Sandoval, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque las piezas en este ajedrez van a cambiar. O sea, necesariamente incluso los sindicatos van a tener que cambiar en muchos aspectos, porque como Andrés Manuel ha dicho, bueno, hay de entrada, él habla de 80,000, yo creo que son más los trabajadores del sector salud que están trabajando por honorarios. Entonces los quiere basificar. Ya ahorita en el Seguro Social son cerca de 431,000 trabajadores. ¿Dónde van a quedar ubicados esos 80,000 que de honorarios, de trabajar por honorarios, van a pasar a ser basificados? Basificados significa sindicalizados. Entonces, este movimiento tiene que ser un sindicato democrático, tiene que ser un sindicato independiente, porque además también hay otra situación perversa que ha pasado a lo largo de muchos años. Se habla que todavía quedan más de 40, quizás unos 44 sindicatos controlados por pues este partido que ya quiero negligir totalmente, que es el Partido Revolucionario Institucional. Entonces,
Por eso es que esta parte de vida sindical corrupta tiene que cambiar para que funcione cualquier proyecto, incluyendo el proyecto de salud, ¿no? Fíjense que esto es bien importante y perdón que abra un paréntesis, pero teniendo al maestro Daniel Marmolejo, antes de iniciar el programa le comentábamos sobre estas nuevas formas de interactuar entre trabajadores y así como están los sindicatos. Yo te pido que ojalá próximamente para que platiquemos sobre, por ejemplo, las cooperativas, ¿no? También un tema tan un importante. cambio también importante que se está dando por ahí y que se debe de dar. Entonces, eso, nada más abrí el paréntesis Claro. para que ojalá y lo podamos Sí, tratar en su momento, claro. próximamente. Sí. Y bueno, pues, maestro Juan Bautista, en relación a esto que comenta. Muy breve. Yo creo que este asunto de la transformación pues es una política vertical y horizontal al mismo tiempo que tiene que ir tocando la columna vertebral del sistema. ¿Cuál es este? Digo, desde mi punto de vista, primero es el educativo, esa es mi percepción, pero ligado a eso está desde luego el tema de la salud, también como otro de los grandes temas, sin obviar pues toda la planta productiva y todo lo que tiene que ver con los trabajadores, pero como bases importantes. Otro pues sería el aparato de justicia, pero me centro en la parte del aparato de salud. Creo que se requiere dar una batalla al interior del cambio de la mentalidad. Claro. No es posible que sigan atendiendo el trabajador con una mentalidad priista de hace 24 años, porque a los 25 se jubilan o ya los aumentaron a los 30, y no importa que haya la cuarta transformación, porque siguen operando con velocidad de tercera. Y sigue la prepotencia, el descuido, la negligencia laboral, la desatención, el maltrato al cliente o al ciudadano que tiene esa prestación. Entonces, creo que es un asunto que tiene que ver con políticas de comunicación interna en primer lugar, el cambio de mentalidad, la eficiencia en los servicios, la infraestructura, estos nuevos servicios, si ya quitas el popular, bueno, pues entonces ahora qué vas a poner, ¿no? Entonces, la difusión de todo eso. Y después, otro que tiene que ver es la política nacional al exterior, la comunicación social en su conjunto sobre campañas de prevención. Yo recuerdo que las últimas campañas de prevención, pues son ahora que hace frío, y el de cáncer de mama, perdón que los diga, fuera de eso no hay mayor prevención en el país, o hay otra ahí por el tema del calor, pero ya no hay campañas nacionales, se han olvidado. Yo recuerdo, Celeste, en una clase del maestro Manuel Buendía, que él en algún momento de su vida fue director de difusión del CONACYT, antes de ser, después de ser director de la prensa y excelente columnista, y decía, es que hoy tenemos que preparar a comunicadores especializados en áreas para ver hacia adentro y hacia afuera de las instituciones. Y entonces ahí se encontró con Virgilio Caballero y le dijo un día, oye, como que hay muchas personas sentadas esperando pues al doctor o que entren a consulta, pero también muchos pacientes. ¿Qué hacemos con todos esos que están ahí? Entonces crearon un noticiario interno, ¿no?, para también cierto sistema de salud, porque Virgilio fue a dar también, bueno, después del CONACYT pasaron a un servicio de médico, creo que en la zona de hospitales. Después Virgilio lleva ese sistema allá al sureste, a sus sistemas de comunicación social. Entonces, como un ejemplo lo menciono, pero hoy se requiere de que el público también le estés inyectando toda esa información, y que se esté enterando de las campañas para ver cómo se va a enterar. Hoy ya se redujo el papel, entonces las campañas tienen que ser digitales. Pues queridos amigos, vamos a un corte, no tardamos, gracias. Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, y bueno, por supuesto en YouTube, en el canal del Club de Periodistas de México, AC. Retomando aquí el maestro Juan Bautista, el maestro Daniel Marmolejo, escuchando el análisis del doctor Rodolfo Ondarza Rovira sobre precisamente este Plan Nacional de Salud. Doctor, ¿algo más que quieras compartir? Estoy segura que hay mucho, estoy segura que volveremos a escucharte y que vas a ampliar la información, pero por lo pronto, ¿qué más nos quieres decir? Pues tratar de redondear esta parte tan importante de los trabajadores, ¿no? Ciertamente necesitamos de la ayuda, del apoyo de todos los compañeros
compañeras, enfermeras, camilleros, químicos, médicos, para que esto se pueda dar. Se ha hablado también de que vamos a tener un aumento salarial como médicos, pero hay que homologar todas estas instituciones, porque no es lo mismo lo que gana un médico, una enfermera en Pemex o en el IMSS, en el ISSSTE o en un Instituto Nacional de Salud o en un centro de salud. Entonces se tiene que homologar todo esto, de lo que ha hablado también el secretario de Salud, Alcocer, y el presidente de la República, López Obrador. Entonces esto va a darse en los próximos 2 años probablemente, pero la idea es que sea a la brevedad, o sea, homologar los derechos también de los propios trabajadores, de basificarlos, de sindicalizarlos, para que pueda haber este progreso. Y al respecto también quisiera señalar que hay algo muy afortunado ahorita, y es una serie de denuncias que existen por parte de compañías, de compañeros de diferentes instituciones, y que a mí me encantaría que pudiera haber más todavía, porque no hay insumos, no hay abasto de medicamentos, no hay equipamiento. Entonces, compañeros de lugares como el Hospital Federico Gómez, del Hospital Infantil de México, del Hospital General de México, que es muy importante en la historia médica del país y de los movimientos médicos sociales que ha habido. El Hospital General también está pues con una euforia, porque ha habido una serie de irregularidades en los derechos de los trabajadores, entonces, pero que también están afectando al público en general, y una serie de robos que ha habido en estos años, de saqueos. Entonces esas denuncias son importantes hacerlas llegar al secretario de Salud, al presidente de la República, a las diferentes comisiones de salud, porque solo así vamos a poder saber qué es lo que está pasando y vamos a poder ayudar mejor a quien está sufriendo, ¿no? A nuestros pacientes. Gracias. Daniel. Doctor, este programa, no me van a dejar mentir, está siendo muy enriquecedor para poder entender un fenómeno tan la salud. Vemos un cambio de paradigma, darle a los médicos, a las enfermeras, el valor que no se les había dado, porque también tienen una responsabilidad a veces en un piso de atender a muchos pacientes, porque el sistema los ha venido reduciendo en cantidad y en consecuencia en calidad. Pero ya que ellos han avanzado, los médicos, y que hay una estrategia de un grupo de estados, doctor, y que tenemos nosotros como mexicanos una expectativa de vida, la pregunta es, ¿se puede llegar en esa expectativa de vida en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con calidad de vida? ¿Se puede cumplir esa expectativa de vida con calidad de vida? ¿O vamos a seguir viendo a los adultos mayores en las calles, en los súpers, llenando bolsitas, con un silbato, en condiciones muy deplorables de salud? ¿Tú crees que se pueda revertir en estos 6 años de Andrés Manuel? Yo creo que sí. De hecho, finalmente, a lo largo de estas primeras semanas de gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha sido muy sensible y ha tratado temas de salud relacionados con la parte bioética, con la parte jurídica, con la parte laboral, y una de estas cosas, por ejemplo, relacionadas con la situación bioética, es la calidad de vida, por ejemplo, al final de la vida. O sea, cómo terminar la vida dignamente. Cuando quiera un problema, simplemente mencionarlo, con ciertos grupos ultraconservadores, tremendo. Cuando uno debe empezar y terminar la vida y recorrer toda la vida con dignidad. Entonces, bueno, está contemplado eso. El sueño americano es muy curioso, porque en cuanto a la expectativa de vida, uno de los países que tienen mayor expectativa de vida es Japón, no los Estados Unidos, ¿no?
y no los Estados Unidos, porque tienen muchos problemas precisamente en sus sistemas de salud. De lo cual también estamos aquejados por lamentablemente ser tan cercanos a ellos, no solo geográficamente, sino también culturalmente, ¿no? Nos han estado permeando, invadiendo, no solo a través de Rápido y Furioso, sino también culturalmente, ¿no? Entonces, sí, la expectativa de vida va a cambiar y tiene que subir. Desafortunadamente, la expectativa de vida que tenemos en la Ciudad de México, o en Guadalajara, en Monterrey, no es la misma que la que tiene, pues, en Guerrero, alguien originario de Guerrero, un indígena, Rarámuri, o Nayarita, ¿verdad? Entonces, o Lacandón. Entonces, no es la misma expectativa de vida. La idea es que todos los mexicanos gocemos de la misma calidad, de la misma posibilidad. Y yo creo que sí es posible. Si nosotros quitamos la corrupción que tantas pérdidas ha traído para nosotros, sobre todo lo que platicábamos moralmente, la actitud, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a ser muy viable el que esa expectativa de vida sea más pareja para todos nosotros aquí en este país, y que en las grandes urbes también esto vaya subiendo, y ojalá uno de estos días alcancemos la expectativa de vida que tienen nuestros hermanos nipones, ¿verdad? Sensacional. Juan, querido. Yo veo, Celeste, amigos, doctor en especial, que el tema tiene que ser tratado de manera global. Claro. No podemos hoy hablar nada más así, como en la mesa, en un plato poner al sector salud y en otro poner a la educación. O sea, no podemos tratar al paciente de la misma manera que se trataba hace una década, porque posiblemente esté comiendo tenga los mismos niveles de desnutrición. O sea, ¿qué está comiendo el paciente? Por más que tengamos un servicio médico, si el paciente está mal alimentado, si está enajenado totalmente, si no hay campañas de prevención, entonces, ¿qué tipo de individuo estamos construyendo? Entonces, yo creo que el reto hoy de la cuarta transformación es ver el todo. Oye es el todo. Y extra de lo que comentas de la posibilidad de una buena alimentación, pero hablando también de los medios, nos vamos a ver qué posibilidad y qué permisidad hay de que haya comida chatarra, y además de que se promueva. Cosas que se sabe que hacen daño. Hay alimentos para chiquitos, bueno, que consumimos todos o casi todos, que han consumido, que tiene colorantes, que tiene una serie de edulcorantes y cosas que incluso se sabe que son cancerígenos y no pasa nada. Se les permite que estén a la venta. Entonces, yo creo que es momento de poner un orden por el bien de todos, ¿no? Claro, hubo una serie de corruptelas en Cofepris, que es donde con gente del PRI precisamente, que dio esos permisos, ¿no? Sí, qué raro. Entonces, sí es necesario, porque estas epidemias que tenemos afectando sobre todo a nuestra infancia, de diabetes, ahora grandísima en la infancia, de obesidad infantil, y obviamente en adultos que estamos sufriendo, esta hipertensión, que son las enfermedades que estábamos platicando, cuáles son las más importantes a combatir, las crónico-degenerativas y las mentales. Bueno, yo creo que hay la posibilidad actualmente de que podamos solventar todos estos problemas, ¿no? Exactamente, y bueno, queridos amigos, con la reflexión de siempre, que lo tenemos que hacer todos juntos. Estamos hablando y decir, bueno, pues yo qué voy a hacer con eso. Bueno, ver por nosotros mismos también, investigar, exigir, pero también nosotros promover la salud, la higiene desde nosotros mismos, desde nuestra familia, desde nuestros grupos inmediatos, promover los buenos hábitos, la higiene de la salud, ¿no? Entonces, esto independientemente de la higiene de la mente y de la higiene ciudadana. Esta higiene ciudadana, que quiere decir nuestra corresponsabilidad en la parte que nos toca, hacer que hagamos cada quien lo que nos toca, y a nosotros lo que nos toca es informarnos plural y participar. Así es que gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira.
agradecido con tu amable audiencia, contigo, por supuesto, con Maurice, y has dicho algo más importante, lo más importante creo, para cerrar, que es la participación ciudadana, que siempre estás muy pendiente de eso, porque tú sabes perfectamente que sin la participación de cada uno de nosotros no va a haber ese México que soñamos. Exactamente. Para exigir, hay que exigir, pero hay que participar. Gracias, Muchas doctor gracias. querido. Gracias, Juan Bautista. Gracias, maestro Daniel. Daniel Marmolejo, a todos estos tres grandes maestros. Bueno, y nosotros, queridos amigos, compartiendo la vida, gracias por compartir el tesoro más preciado, el bien no renovable, que es el tiempo. Finalmente es compartir la vida. Mil gracias. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso y de eso es de lo que se trata. Les quiero mucho. Un beso tronadísimo. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.